Bienvenidos a Charlas de Mentes, nuestro encuentro semanal en el que nos resistimos a la nada conversando con gente que tiene algo para decir. Hoy, en el medio del tema que tiene a todo el mundo ordenado atrás de una sola causa, vamos a hablar, entre otras cosas, de la pandemia de COVID-19 y de algunos aspectos científicos de los que se habla mucho, no siempre con criterio ni con conocimiento. Vamos a recibir hoy al investigador de la Facultad de Ciencias, doctor en Virología, Álvaro Fajardo. Bienvenido, Álvaro. Bueno, un gusto. Vamos a hablar de ciencia un rato, ¿te parece? ¿Cómo no? Está bien. Bien, tú estarás al tanto, no lo dudo, de que el tema del COVID-19 ha puesto a la ciencia en un nivel de exposición que antes no tenía, cosa que yo veo muy bienvenida porque los científicos han estado demasiado radiados de la agenda durante mucho tiempo y es una lástima que tenga que morir gente para que vuelvan a estar. Pero a su vez hay un gran problema con un montón de gente que no sabe nada de ciencia pero opina igual sobre lo que se hace. Y el tema del virus, del coronavirus y su detección ha estado en la primera línea de esas críticas, ¿sí? El sistema más sensible para detectarlo se llama PCR y se ha dicho que básicamente el 90% de los casos detectan son falsos positivos. ¿Qué tenés para contarnos de eso? Porque es un tema complicado, ya lo sé. Es un poco complicado rebatir cuando, para entender detalles finos de cómo funciona la PCR, hay que tener conocimientos de biología molecular, de virología, de infectología, de epidemiología. Es decir, que bajar a tierra conceptos tan complejos es un poco complicado. De todas formas, sí, se ha manejado, incluso cuando los números de la pandemia estaban bastante bien, en términos de porcentajes de casos positivos sobre el resto de los que se hacían, estaban por debajo del 5%, incluso por debajo del 1% a lo largo prácticamente todo el año pasado. E incluso así se hablaba de que el 90% de los positivos eran falsos positivos. Eso llevaría a la interpretación de que no hay virus circulante prácticamente, porque claro, si el 1% son, incluso de ese 1%, solo el 0,1 sería correctamente diagnosticado, estamos hablando de que evidentemente no estamos interpretando bien la epidemiología. Y a su vez, ¿cómo podemos manejar esa afirmación cuando también manejamos, de parte de algunos pseudocientíficos, la idea de que quizás el virus ya se diseminó por todos lados y ya tenemos la inmunidad de rebaño? La fase endémica. Claro, entonces, ¿hablamos de una cosa o de la otra? Básicamente, para intentar bajar a tierra el concepto del tema de los falsos positivos, que, a ver, toda herramienta de diagnóstico va a tener sus falsos positivos y sus falsos negativos. Van a ser cualquier marginales. método de análisis, Cualquiera. Aun cuando no sea diagnóstico. Claro, van a ser marginales, es la idea. Ahora, hay que ir por lo menos a interpretar el principio de apareamiento de bases para entender por qué son altamente específicas. No me voy a meter en terrenos tan profundos, pero básicamente la PCR es una técnica hiperespecífica donde se diseñan moléculas que únicamente van a reconocer una secuencia genética que está en este virus y amplifican esa secuencia genética muchas veces. Bueno, ahí es donde está la crítica. Dicen que amplifican tanto que personas que de repente tienen una carga viral despreciable terminan dando positivo porque se amplifica demasiado. O sea, bueno, si tiene una carga viral despreciable quiere decir que está infectado. Completamente de acuerdo. Pero la cuestión de la mala interpretación de esto, por ser, si vamos a no pensar que hay una malicia, hay una intención. Disculpa, yo me voy a poner en abogado del diablo para... Pero si vamos al hecho de que, a ver, básicamente hay moléculas que son desarrolladas específicamente para detectar esta secuencia genética y otras que van a hibridar también y van a emitir una fluorescencia cuando este producto se ha amplificado muchas veces. Si, en otras palabras, es hiperespecífica, si hay una señal positiva, es indicativo inequívoco de que la persona se infectó con el virus. Si se infectó, puede estar transcurriendo distintos periodos de la infección. Puede estar en el final del periodo de incubación aumentando la carga viral, puede estar en la carga viral máxima o puede estar en una fase final de la infección donde ya incluso puede no haber virus infectivo, pero hay remanentes genéticos a partir de fragmentos subgenómicos que se generan en las células. Sí, porque vamos a entender que el virus es una sustancia inactiva en sí mismo que necesita una célula
para reproducirse. Lógicamente. Y se larga la sangre y puede seguir habiendo virus en la sangre post-infección. Claro. La cuestión es que... Y otro tema, disculpa, Sí. es que nada de esto tiene que tener una correlación necesaria con la enfermedad. Todo esto puede transmitirse asintomático. Todo se puede dar un cuadro a un paciente asintomático completamente. Pero para ir al punto, vos si detectás si la PCR da positiva en el ciclo que sea, utilizando las instrucciones del fabricante del kit, siempre manejándose bajo esos criterios, no podés hablar que es un falso positivo, porque si el material genético está siendo detectado, es indicativo que la persona está infectada en distintos periodos del cuadro infectivo. Quizás no lo estás transmitiendo y quizás la persona no tiene la enfermedad, es asintomática. ¿Y algún virus medio primo del coronavirus? ¿En qué sentido? Un virus genéticamente parecido que pueda llegar a detectarlos. Bueno, básicamente el SARS-CoV-1, que es bastante emparentado, las herramientas diagnósticas, por lo menos las que desarrollamos nosotros para hacer frente al kit de PCR que desarrollamos nosotros, no podría dar positivo con el SARS-CoV-1, que dicho sea de paso ya no está circulando más. No está circulando, pero seguiría siendo coronavirus. Sí, claro, pero básicamente en los periodos invernales hay 4 coronavirus que circulan y pueden causar cuadros respiratorios y nunca les dimos tanta bola como ahora. Pero este es un coronavirus más. En el siglo XX ya hemos tenido 3 emergencias de 3 virus distintos, el SARS-1, el MERS y el SARS-2. Pero, a ver, volviendo al punto, decir que son falsos positivos... Ojo, esos son los que dieron pandemia o enfermedad, claro, no son los únicos que circularon. Pudieron haber otros tipos bat-like, se llaman, porque son virus derivados de un murciélago. De virus que están circulando en murciélagos. Pueden saltar al humano y pueden dispersarse. Quizás no tuvo tanta eficiencia esa dispersión y se controló en algún caso. Fue el caso del MERS, que era mucho más infeccioso, pero malo para transmitirse. Sí, era más letal, incluso más que el SARS-1, pero se controló rápidamente. Pero yendo al caso, para hacer una analogía de lo que están, la mala interpretación de que los falsos positivos, por más que haya ciclos tardíos, se detecte a ciclos tardíos, podríamos decir que una persona a la que le hacen una espirometría y le da positivo y le da tantos gramos por litro de alcohol, el individuo dice, pero es un falso positivo porque yo puedo manejar perfectamente y tengo las respuestas adecuadas para manejar, habría que hacer otro tipo de estudio y demás, pero la PCR busca material genético para interpretar cuándo una persona se infectó con el virus. No te está hablando de si la persona es sintomática o no, y no te está hablando de si la persona lo dispersa o no, porque claro, para eso se requerían estudios que, aparte de no poder realizarse aquí en el Uruguay, ensayos de infectividad, el resultado te va a dar 10 días después. Entonces, claro, ¿qué te importan 10 días? Decir, bueno, ¿sabés que cuando eras positivo tenías virus infectivo que generó placa de lisis en cultivos celulares? No hay laboratorio en el mundo en el que se pueda incorporar una estrategia para medir la infectividad del virus en un paciente dado dentro de un algoritmo de diagnóstico. No existe. Entonces tenemos que utilizar la técnica más sensible y más específica que hay, que es la PCR, que nos da muchísima información como para interpretar si una persona es positiva o no y si se puede aislar o no, y tomar las medidas adecuadas de Tetris, que es el testeo, rastreo y aislamiento, para poder contener esos focos de dispersión y que no se genere una pandemia descontrolada. Claro, ocurre lo siguiente, ¿no? ¿Tú estás familiarizado con el concepto del sesgo Dunning-Kruger? Bueno, puede ser, no sé si con ese nombre... Claro, es un sesgo cognitivo que hace que las personas que no saben de una materia sobrevaloren lo que saben y creen que saben más de lo que saben. Claro. Y ocurre al revés con las personas que saben mucho. Son tan conscientes de lo que todavía no saben que subvaloran lo que realmente saben. El efecto Dunning-Kruger se amplifica en las redes sociales de gente que ve 2 conceptos y ya los repite. Un concepto, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, que vos no puedes decir que porque una persona haya dado positivo la PCR sea un spreader que pueda contagiar a alguien, ellos lo toman como un defecto del análisis cuando siempre estuvo en el diseño experimental. Claro. O sea, no es un defecto, fue construido así por razones de sentido común. Si vos tenés el virus, y bueno, hacé cuarentena. El tema es que ahí ya mezclan otro tema, el tema de la libertad individual. Claro. Sí, y la analogía de manejar que tú hiciste es muy razonable. Si uno maneja alcoholizado y lo agarran, tiene que pagar las consecuencias, porque las acciones tienen responsabilidades y tienen
y tienen efectos. Pero ellos quieren, por ejemplo, no vacunarse y que no pase nada. Sí, yendo al tema que planteabas inicialmente, es interesante que nunca un experto en cierta área se va a presentar como un experto, porque cuanto más sabes, cuanto más adentrado estás en cierta disciplina, más te das cuenta que tenés muchos baches, muchos desconocimientos, muchas áreas. Entonces, el que se autocataloga como experto y hace alarde de sus pergaminos, aún siendo falsos, hay que tener cuidado porque está queriendo generar en muchos casos, y eso hay que analizarlo desde otras perspectivas, más psicológicas quizás, o de la manipulación de parte de pseudocientíficos, pero básicamente quiere generar un relato jactándose de que yo soy idóneo en este tema. Entonces, es obvio que hay mucha gente que va a estar en desacuerdo o diciendo esto no puede estar ocurriendo, la pandemia no puede estar ocurriendo, acá tiene que haber algo detrás. Es obvio que pueda llegar a ser así y que descrea y quiera tener argumentos para agarrarse de algo para decir todo esto es una mentira. Entonces, si alguien me lo está planteando y ya desde la propia concepción de un argumento pseudocientífico ya está la idea de específicamente de desinformar, es muy difícil rebatir eso porque la persona va a incorporar esa información, la va a empezar a difundir, va a gastar tanta energía en defender esa postura que aunque la evidencia le caiga arriba y muestre que está equivocado, va a tender a ir incorporando siempre evidencia todavía más absurda y es una espiral de Pero lo que pasa es que a esa gente la evidencia empírica no les interesa. O sea, ellos, sin duda. Lo que los antiguos griegos llamaban doxología, se dedican a la opinión y toman esa opinión como equivalente a el conocimiento experimentalmente demostrado. Y eso es un problema realmente, porque las opiniones, y bueno, hay tantas como personas, cada uno las tiene, pero no es lo mismo. Recuerdo el caso de una persona que planteó debatir con todo el GACH, ¿no? Él solo contra 53 científicos. ¿Y cómo, Dios? No habría forma ni siquiera logística de estructurar eso. Y no tendría sentido hacerlo. Yo no me imagino a Juan Cristina, el decano, diciendo debato yo solo contra todo el GACH. Y no tiene sentido porque el lenguaje que maneja el científico y el pseudocientífico es totalmente distinto. Vos no podés poner a un geólogo a debatir con un terraplanista porque el geólogo te va a plantear toda la evidencia que hay de que la Tierra no es plana. El terraplanista ya vio toda esa información y suele ir con evidencia parcial o sea tergiversando algún resultado de un estudio científico, o sea cambiando el contexto de un estudio científico, o sea inventando datos. El cherry picking famoso. Claro, justamente. Si vas a decir los tréboles, agarrar miles de tréboles hasta que encontrás un trébol de 4 hojas. Y si te parás en ese punto y decís, todos los tréboles tienen 4 hojas. Bueno, no, la evidencia muestra mucho más. Bueno, yo me voy a basar en esta evidencia y no importa toda la evidencia que haya. Claro, los pseudocientíficos más sofisticados, los que pretenden dar una real imagen de ciencia, lo que hacen es, bueno, acá tenés 10 artículos que avalan lo que yo digo. Y bueno, acá tenés los 200.000 que lo refutan. Sí, o incluso utilizar ciertos artículos como caballito de batalla para manifestar, por ejemplo, que es una epidemia de falsos positivos, porque este artículo lo muestra. Y cuando lees el artículo, en realidad es un artículo muy interesante que lo que muestra es que a medida que el valor de ST, que es el momento en el ciclado de PCR en el cual se evidencia la positividad, un concepto muy técnico, pero a medida que aumenta el valor de ST en el cual detecto la positividad, hay menos carga viral. Eso se sabe. Ahora, en el artículo en ningún momento habla de falsos positivos y hasta el propio autor correspondiente, que es el autor responsable máximo de ese artículo, fue consultado al respecto y dijo, esto es una interpretación errónea de lo que estamos haciendo. Y aun cuando se rebate ese argumento, se sigue utilizando como caballito de batalla para decir, la PCR no sirve para nada, detecta, te infectaste con el virus de la gripe, que es una familia de virus completamente distinta, te va a dar positivo por la PCR para SARS-CoV-2. ¿El influenza da positivo? No, para nada, porque vos lo que detectás es material genético específico de este virus. Es un ortomixovírido contra un coronavirus, no tienen nada que ver. Yo lo que te digo es porque
el virus de la varicela da inmunidad cruzada con el de la viruela, por ejemplo. Entonces, hay casos de virus que podrían... A nivel molecular, no. A nivel de PCR, no. Lo que puede llegar a dar en algunos casos es que por serología, anticuerpos que se generaron contra cierto virus, ejemplo, dengue y zika, que son primos hermanos, básicamente, anticuerpos que generamos contra dengue, quizás en un testeo por anticuerpos para determinar la presencia de anticuerpos contra zika, puede haber reactividad cruzada, porque son virus emparentados. Pero eso es a nivel serológico de anticuerpos. No es en el caso de la PCR. No a nivel molecular, que es ultra específico. Tenés 3 moléculas que específicamente tienen que pegarse, hibridar, reconocer una secuencia genética que solo va a estar presente en cierto virus y que desde la base el científico diseña la técnica para que solo reconozca eso en comparación con toda la base de datos de genomas de todas las especies. Entonces, es ultra específico. Que aparte, digamos esto, con el estado actual de la biotecnología, es hasta fácil de hacer. Es muy sencillo, sí, lo hacemos todo el tiempo para desarrollar técnicas de diagnóstico molecular de distintos virus que trabajamos en el laboratorio. Álvaro, se nos fue el tiempo del primer bloque. Te dejo esperando con una mala noticia. La última forma de la pseudociencia implica que todos los virus no existen. El concepto virus es una falacia. Ahí está. Nos seguimos resistiendo a la nada con Álvaro Fajardo en unos instantes. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Volvemos a Charlas de Mentes, seguimos resistiéndonos a la nada, hoy de la mano de la ciencia. El virólogo Álvaro Fajardo nos enseña y conversamos respecto de la diferencia entre la ciencia de la virología y la pseudociencia que básicamente no sabe nada. Álvaro, te había dejado con lo que en serie llama un cliffhanger respecto a la inexistencia de los virus. ¿Qué podés contestarle al que dice que los virus no existen? Y bueno, La respuesta es porque nadie los vio, ¿eh? La propuesta es eso, como nadie los vio. Bueno, básicamente desconocer toda la evidencia científica de la evolución de las especies en sí. Por ejemplo, nuestro genoma, el 8% de nuestro genoma son restos de infecciones de retrovirus endógenos que nos infectaron hace millones de años. Que se incorporaron. Claro, los retrovirus son virus que tienen la capacidad de, cuando infecta una célula, poder incorporar su material genético en el de la célula. Y eso, si ocurre en la línea germinal, en los gametos, puede dar lugar a que en las futuras generaciones vayan a tener ese retrovirus incorporado, entonces vaya a ser parte de nuestro genoma. ¿Codifican? Sí, en principio codifican. Ahora, cuando estamos hablando de que el 8% de nuestro genoma son restos de retrovirus endógenos, muchos de ellos ya están inactivos. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la sincitina. La sincitina es una proteína de la envuelta de un retrovirus endógeno que infectó hace millones de años y que da lugar, juega un papel muy importante en el desarrollo de la placenta. O sea, no existirían hoy los mamíferos si no existiera esa proteína de origen viral que lo que hace es anclar de alguna manera el embrión al útero. Entonces, seríamos todos marsupiales. Marcó la evolución de las especies
en todas las especies, porque los virus infectan todas las especies. Entonces, desconocer ya la existencia de todos los virus es como un poco mucho, quizás un manotazo de ahogado cuando ya la evidencia está pegando tan fuerte con cada uno de los argumentos que se han planteado que vamos a ir 100 años para atrás. Es que vamos a entendernos, los pseudocientíficos son más bien pocos y viven de los clics. ¿Sí? Yo en algún momento, una expresión que a vos te gustaba mucho, que eran este vampiro de los clics. Y si no tienen repercusión, se desinflan y por eso necesitan ir subiendo la apuesta cada vez más para mantener un nivel de respuesta. El problema es, por ejemplo, yo pensaba ahora en las vacunas que utilizan ARN, que dicen, no, te reescriben el ADN de las células y te convierten en una especie diferente. Yo te juro que lo leí. Pero eso es desconocer que reescribir el ADN es lo que han hecho los virus naturales durante toda nuestra evolución. Claro, y son ciertos tipos de virus, son retrovirus. En algún caso escuché que los coronavirus son retrovirus. No tiene nada que ver. Para ser retrovirus... El SIDA es retrovirus. El VIH es retrovirus. Tienen que tener dos enzimas particulares, una que es la retrotranscriptasa, que da vuelta el ARN, lo convierte en ADN, y la integrasa, que es la que integra a nuestro genoma. Eso no está presente en el coronavirus y no está presente en las vacunas. Es un absurdo pensar que con la vacunación se va a incorporar en nuestro genoma. Aparte hablamos de compartimientos separados, el ARN va a estar en el citoplasma y el ADN va a estar en el núcleo. Entonces, obviamente no tiene ningún tipo de evidencia hacer ese tipo de afirmación. El problema, yo creo que, volviendo un poco a lo que planteabas anteriormente, está el que formula las afirmaciones que termina siendo el más vivo de todos porque seguramente tiene alguna agenda política o será de política publicidad. O quiere seguidores o vaya a saber o algo económico. Pero él mismo al seleccionar cierta evidencia, ya desde la propia concepción de esa afirmación, sabe que la gente o algunos perfiles de algunas personas van a incorporar y van a defender esa postura. Y a esos dos grupos es imposible rebatirlos. Uno, porque es el que lo perpetró y la tiene más clara. El otro, porque ya tiene hasta el miedo de no ser manipulado y no se da cuenta que está siendo manipulado justamente por el creador de esta afirmación. El tema que a mí me preocupa es otro grupo que quizá no son negacionistas en sí, sino que reciben tanta información y tanta desinformación que piensan, no me voy a vacunar porque escuché tal cuestión y tal otra. Esa persona puede estar abierta a que vos le muestres la evidencia científica o le rebatas cualquier tipo de disparate que se anda diciendo. A esa se le puede llegar. Y es un poco desmoralizante ver el nivel de penetración que tienen este tipo de afirmaciones pseudocientíficas, porque en el ámbito hasta personal, familiar, amistades, que confían más en videos de YouTube que en lo que yo le puedo intentar bajar a tierra, porque ya incorporaron de una forma tan profunda y gastaron tanta energía en pensar que eso es verdad, todo lo que llega por vías de una línea de un relato no oficial, como si el relato oficial sea algo de un gobierno o de un gobierno mundial, y en realidad es basado en la evidencia científica. Claro, porque hay que tener un tema. Esto lo he visto por gente que viene de las humanidades que, intentando tener parte de la exposición que tuvieron los científicos de ciencias duras por todo lo que fue la pandemia, intentaban llevar el tema, que es un hecho de evidencia científica, a un tema de palabras. Entonces creen que, o sostienen sin creerlo, no sabría decirte, que el problema es que la ciencia tiene un relato fascista porque solo admite un relato, no dando lugar a otros relatos. Eso, por supuesto, es desconocer lo que es la ciencia. Sí. Pero el tema es, primero, no cualquier relato es equivalente. Hay relatos basados en evidencia empírica y relatos que son opiniones, meramente. Y segundo, la ciencia misma todo el tiempo está contrastando relatos diferentes. Claro, sí. La ciencia no es otra cosa lo que hace. La ciencia no es la verdad, la ciencia es la búsqueda de la verdad. Y cuando hay argumentos científicos que rebaten a otros que quizás anteriormente se pensaban que estaban en lo correcto, no es que te estuvo mintiendo la ciencia, es que la evidencia nueva va contrastando
ciertas hipótesis que habían antes. A ver, por ejemplo, sobre el arranque de la pandemia se hablaba de que el virus podía estar en superficies, se limpiaba mucho la gente cuando llegaba del supermercado. Le limpiaba las patas a los perros. Claro, y es un virus que tiene, ya por la propia naturaleza, es un virus envuelto. Los virus envueltos no resisten mucho tiempo, se degradan rápidamente. Si fuera un virus desnudo, que son los virus que, por ejemplo, causan cuadros entéricos, rotavirus, astrovirus, norovirus, polio, por ejemplo, que son virus desnudos, que esa estructura permite que, por ejemplo, resistan pHs superácidos. Que tienen que pasar por el estómago. Claro, y esos virus sí es entendible que perduren mucho más tiempo en ambientes. Ahora, y por eso las infecciones alimentarias requieren de lavado de manos, limpieza de superficies, claro, ahora, evitar la contaminación cruzada de alimentos crudos a cocidos. Sí, sobre el arranque de la pandemia quizás había mucha precaución y se adoptaban medidas que quizás eran extremas, como limpiar superficies y demás, porque se desconocía mucho del virus y por más que fuera un virus envuelto, bueno, quizás resiste y quizás puede estar en la superficie. Ahora, la evidencia es abrumadora que es un virus incluso de transmisión aérea, que antes se pensaba más que era de transmisión por gotículas en contactos más cercanos. Ahora hay cada vez más evidencia que en ambientes cerrados puede permanecer por un tiempo prolongado y es por eso que es tan importante la ventilación de ambientes. Hay estudios que muestran cómo abriendo una ventana o abriendo dos, que sería lo ideal, y que para que circule el aire, es una circulación de aire, limita mucho las chances de que la persona se Bueno, contagie. otra cosa es hay toda una controversia con el tema de los tapabocas. Nosotros no lo estamos usando porque estamos en cámara y separados por esa única razón. Pero, por ejemplo, yo tengo la convicción, aunque no hice el estudio, pero una suposición educada, de que para caminar en la Rambla entre personas no se precisa tapabocas, porque el fuerte viento de la Rambla hace casi imposible que te apunte con el virus y te emboquen. Sin dudas. Y eso es otra de las cuestiones que el arranque. Recuerdo cuando se decía, bueno, no se puede ir a las playas, no se puede hacer surf, por ejemplo, no se puede ir caminando o juntarse en una plaza. Y ya con el tiempo se fue viendo que las chances de infecciones en esos tipos de ambientes abiertos es mucho menor. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia o que los gobiernos o que todo ese relato te estaba mintiendo desde el arranque. No había tanta evidencia para que llegues al punto de decir es mucho más beneficioso salir a hacer deporte, tener actividad física en ambientes abiertos a quedarse guardado incluso. Entonces, a nivel psicológico y demás. Entonces, no es que te están mintiendo del arranque. Aparte, las enfermedades no transmisibles no se pusieron en pausa, diabetes, colesterol, hipertensión. Sin dudas. Y están teniendo un papel ahora muy importante porque claramente hay varias de esas enfermedades que fueron descuidadas con el objetivo único que se tuvo de intentar que no se disperse este virus. Porque ¿cuál es el precio de que el virus se disperse y sea epidémico en una región particular y que afecte a todas las personas que están en esa población determinada? Y básicamente que el 1-2% de los que son detectados, el porcentaje de letalidad, van a morir. Y muchos más van a tener síntomas o secuelas post-COVID, que estamos hablando de secuelas respiratorias, cardiovasculares. Estamos hablando de cicatrices pulmonares, estamos hablando de secuelas embromadas. No es una gripeciña, no es una gripeciña, vamos a decir. La gente que se ha enfermado de COVID la ha pasado mal. No es gripe estacional, no es sincicial respiratorio, no es ninguna de esas cosas. ¿Por qué no ninguna de esas cosas? Porque nuestro sistema inmune funciona reconociendo un virus extraño, generando respuestas específicas contra ese virus, que hagan que el día de mañana, cuando te enfrentes de vuelta, puedan contrarrestar la infección rápidamente. Para gripe, para respiratorio sincicial, para rinovirus, para cualquier virus respiratorio que circula normalmente, nuestro sistema inmune ya está adaptado, ya generó defensas específicas contra ese virus. Entonces, cuando nos exponemos a ello, lo podemos contrarrestar rápidamente. Quizás tenemos un cuadro leve, respiratorio y demás. Sin embargo, este virus es nuevo para nuestro sistema inmune. Para la persona que no se vacunó o no se infectó, no tiene el armamento específico. No tiene la memoria inmunológica. Justamente. Entonces, tiene que adquirirla. ¿Cuáles son las dos vías para adquirirla? La infección natural, que puede ser grave, mortal eventualmente, o puede traer secuelas,
o la vacunación, que es muy segura, que es súper efectiva para contrarrestar casos graves y muerte, y que es un atajo que le das a tu sistema inmune para decirle, genera respuestas específicas, genera anticuerpos, genera soldados específicos que el día que de mañana se enfrenten a este virus, logren contrarrestar la infección más eficientemente. Es importante explicarle a la gente que el sistema inmunológico está defendiéndonos de ataques todo el tiempo. Sí, sin duda. Permanentemente está repeliendo infecciones posibles, y si no nos enfermamos es porque el sistema inmunológico funciona. Porque tenemos memoria inmunológica, porque nuestro sistema inmune ya se entrenó y ya sabe cómo combatir diferentes... Claro, porque la gente tiene la idea de que el sistema inmunológico está durmiendo y que eventualmente se despierta para atacar algo. No, está todo el tiempo defendiéndose de cosas que están endémicas. Claro, y otra de las cuestiones que se discute en el momento es no, por medio de la vacunación estoy debilitando mi sistema inmune. No, justamente lo contrario, lo estoy entrenando específicamente para que combata este virus que desconoce y que si te infecta naturalmente puede hacer causar grandes problemas. El tema de las vacunas, sobre todo después de aquel infame artículo del 96 de la revista The Lancet, es un problema, porque después cuando empezaron las redes sociales se amplificó, ese virus fue bajado, se retractaron, pidieron perdón de rodillas, juraron que no lo iban a volver a hacer y sin embargo lo siguen citando como una idea, decía básicamente había una correlación entre vacunas y autismo, lo cual es un disparate, porque no hay de dónde, el autismo no es una enfermedad para empezar. Sí. No, y justamente ese es uno de los de las vueltas que busca el pseudocientífico, basarse en un estudio científico. Estuvo publicado, me voy a basar en ese estudio, porque es un estudio científico. Está bien, siguió toda la lógica de que hay que tener de revisión por pares para que se publique un artículo científico. Esa es una de las formas. Otra de las formas es tomar un resultado de un estudio y decir, este estudio me está mostrando tal cuestión y me estoy basando en evidencia científica cuando en realidad estás tergiversando o estás cambiando de contexto los resultados. O el caso más fácil, ¿no? Decir, prestigiosos científicos me avalan, pero no dicen qué, cómo, cuándo ni dónde. Claro, y ahí tenés que una de las formas fáciles de evaluar cuándo una información puede ser cierta o falsa, no solo, como decía hoy anteriormente, cuando el propio defensor de ese argumento se jacta de todos los pergaminos que tiene y que es experto y especialista y demás, sino cuando empiezan a aparecer en los títulos, sobre todo en los videos de YouTube, títulos con letras mayúsculas y te van metiendo letras mayúsculas y experto y toda una mentira y ya te vas dando cuenta que es una espiral. Vos entras a ese video y sigue con otro video y el algoritmo de selección de interpretación de qué es lo que quiero ver y qué video me va a mostrar va a hacer que siempre vaya viendo videos relacionados y entres en esa espiral de desinformación. La inteligencia artificial de YouTube hace eso justamente, te muestra contenidos parecidos a los que ya elegiste antes. Justamente. Pero el gran problema con eso además es que el desprecio a la verdadera información hace que den por buenos titulaciones, como decías, que aparte son falsas. Yo te voy a poner un ejemplo de algo con lo que yo he trabajado mucho como químico farmacéutico, que es el dióxido de cloro, ¿no? ¿Verdad? Un desinfectante que lo han querido promover como una cura total. El principal promotor a nivel del mundo es un señor que se llama Andreas Kahl, que era un alemán, que se presenta como doctor en biofísica, no sé qué, pone biofísica natural, doctor en biofísica natural. Hubo gente que rastreó su título de doctor, que lo enseña en las redes sociales, y descubrió que ese título no iba a ninguna universidad, sino a un pequeño kiosco en Barcelona, donde se dedican a imprimir títulos y venderlos por internet. Ahí va, bueno. ¿Está? O sea, no solamente la materia biofísica natural no existe, o biofísica lo que fuera, algo parecido, sino que además ni siquiera existe una institución que avalara tal doctorado. Entonces, bueno, yo me puedo hacer llamar cualquier cosa, me puedo hacer llamar abogado, pero no lo soy. Sí. Ya vimos lo que pasó con un vicepresidente de la República que ni siquiera precisaba ser genetista para ser vicepresidente. Imaginemos para lo específico. Sí. Bueno, pero es una forma muy... Cuando alguien se jacta mucho o presenta pergaminos que no tiene, es muy fácil de desmentir eso. Acá en Uruguay también se ha hecho. Incluso cuando uno se jacta de que es científico, es muy fácil ver si una persona tiene publicaciones científicas. Cualquiera que esté en el ámbito médico científico lo puede hacer
tiene las herramientas, cualquier persona tiene las herramientas de entrar a PubMed y ver con el nombre y el apellido cuántas publicaciones científicas tienen. Lo hacen, ¿sabés lo que hacen? Entonces se fijan por palabra cuántas citaciones hay. Entonces uno va a ver la lista de artículos y el 60% son opuestos a sus intereses, pero solo cuentan el número de citas que hay del tema que interesa, o sea, efectos perjudiciales de las vacunas. Entonces hay 10.000 artículos en cuyo título o en cuyo abstract dice efectos perjudiciales de la vacuna. Sin duda, pero más allá de eso, el propio perpetrador de ese argumento pseudocientífico, si se jacta de que tiene ciertos conocimientos y demás, es muy fácil de evidenciar que si es así o no es así. Entonces, básicamente a cualquier generador de estas afirmaciones es muy fácil rastrear y ver si tiene argumentos para ser confiable en el terreno en el que se está expresando o no. Sí, cuando a alguien le interesa la evidencia. Claro, yo hablo para el 99% de la comunidad científica y médica que ve ese tipo de afirmaciones y se da cuenta que son absurdos y se da cuenta que la persona está quedando en ridículo. Pero a esa persona no le interesa lo que opine el científico o el médico o toda la comunidad que está científica y médica. Le interesa que tenga 5 seguidores más. Entonces voy a difundir esta falsedad o este bulo y va a haber gente que me va a seguir porque de por sí está esperando que yo diga algo más para agarrarlo como un argumento nuevo. Entonces, bueno, hay que ver qué intereses están detrás de esa persona para seguir. El efecto que estás describiendo se parece al de la tormenta de citoquinas, pero una tormenta de clics, con un fenómeno amplificativo. Ahí está, sí. Y bueno, si no hubiera gente que siguiera, en que no tengo ningún tipo de duda, que alguno de esos perfiles falsos son ellos mismos que se auto-retroalimentan. Eso está demostrado. Opinando en cada una de los argumentos que manifiestan. Y bueno, pero bueno, es para ser analizado por otro tipo de Esa expertos. mecánica en las redes ocurrió. La periodista Denise Legrand hizo una denuncia penal contra un señor que la atacaba desde varias cuentas distintas. Claro. O sea, y las encontró todas y elevó la denuncia. Esa mecánica ya ni siquiera es privativa de los pseudocientíficos. Álvaro, se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo que aceptaras la invitación y seguiremos conversando en este y otros canales, si te parece bien. Bueno, un gusto. Muchas gracias. No se vayan, seguimos resistiéndonos a la nada. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Por Eso supuesto. que no es menor. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Ideas que no entran en 280 caracteres, el espacio en cada programa donde nos dedicamos a razonar sobre algún tema que generalmente tratamos en el programa, aunque no es necesario. Hoy vamos a hablar necesariamente, sí, de la ciencia. Tuvimos la suerte de tener a un investigador
un virólogo experto, no solamente en el coronavirus, sino también en otros tipos de estos agentes infecciosos, que son muchos, que son muy variados y que no se comportan todos de la misma manera. Lo vimos hoy en el programa y pudimos ver específicamente que muchas de las cosas que se dicen respecto, por ejemplo, de los sistemas de detección son falsas. O sea, no es verdad cosas que se afirman en las redes sociales ni que se dan demasiados falsos positivos. Cualquier sistema analítico los tiene, pero generalmente es un valor marginal. También hay falsos negativos, por cierto. Y no es verdad que una persona que no sabe absolutamente nada de ciencias pueda tener el más mínimo conocimiento de la forma en que se realizan los trabajos de alta tecnología. Por más que repitan cosas como ciclos de corte, PCR, bioluminiscencia o cosas que no tienen sentido como grafeno, nanotecnología o chips, todas esas cosas son lo que en inglés se llama basura del habla o gibberish, ¿sí? Technobabble también. Son distintas palabras que lamentablemente no tienen su correlato en el castellano respecto de lo que podría ser una mucho más general, que sería jerigonza, por ejemplo. Un balbuceo sin sentido como el de los bebés. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema que tiene la pseudociencia, primero, es que puede dañar. Mucha gente, como Steve Jobs, por creer en lo que él llamaba medicina alternativa, dejó sin tratar un agresivo cáncer de páncreas hasta que fue demasiado tarde y cuando quiso recurrir a la ciencia, ya la ciencia no podía salvarlo. Tenemos que entender esto. No es un tema de opinión. Lo hemos discutido muchas veces en distintos aspectos respecto de la ciencia. La ciencia no es un relato que se construye sobre opiniones. La ciencia está basada en evidencia empírica. Por supuesto, haciendo la reducción de que estamos hablando de ciencias fácticas. Hay otras ciencias, por ejemplo la sociología o la antropología, que tienen sí, porque su objeto de estudio es el propio ser humano, unas diferencias con respecto a las ciencias llamadas empíricas o fácticas, porque por ejemplo no podemos poner a una persona o grupo de personas abajo del microscopio para estudiarlas. Eso es obvio. Pero sí podemos hacerlo con los virus. Sí podemos hacerlo con las bacterias, sí podemos hacerlo con las células, con el ADN, con cualquier cosa que exista en la naturaleza a nivel molecular, es pasible de ser estudiada por la metodología científica. Pero acá está la mala noticia. Es difícil, requiere estudiar. El invitado que tenemos hoy seguramente estuvo más de 10 años preparándose para tener su título de doctor. Y no hablemos los años que llevan después para obtener su grado de investigador y desarrollar su carrera. No es fácil. ¿Por qué la gente sospecha que con ver 2 videos de YouTube y leer 4 posts en Twitter ya puede opinar sobre estos temas? Tiene que ver con lo que ya hablamos alguna vez del efecto Dunning-Kruger, esa ilusión óptica, ese sesgo cognitivo que hace que la gente que no sabe crea que sabe, ¿sí? Que lleva a la sobresimplificación de temas que no son simples, ¿sí? Porque qué cosa más fácil. Yo reduzco un tema de alta complejidad a algo que no tiene complejidad y eso lo entiendo, pero el tema es que cuando ya lo entendí estoy en las condiciones de la famosa broma de Sábato, que conviene recordarla. Un día Sábato contó esta anécdota respecto de Einstein. Es una anécdota que por supuesto es un cuento de Sábato. A Einstein un amigo le había pedido que le explicara la teoría de la relatividad, una teoría que lleva bastante tiempo comprender, que no es fácil de hacerlo y que requiere un cierto nivel de comprensión matemática bastante elevado. Einstein le despliega algunas ecuaciones y el amigo le dice: no, la verdad que eso no lo entiendo, no sé matemática. Einstein renuncia a algunas ecuaciones, despliega algunas, le pone unos dibujitos y el amigo dice: bueno, mira Alberto, sigo sin entender lo que me estás diciendo. A lo cual Einstein vuelve a simplificar, retira algunas ecuaciones, pone más dibujitos, algunas explicaciones. Y después de 2 o 3 pasos más de esto, cuando ya llega a una presentación que era solamente dibujitos, el amigo le dice: ah, sí, pero esto sí lo entiendo, ah, claro, está claro. Y dice: bueno, pero esto ya no es la teoría de la relatividad. O sea, en todos los pasos de simplificación se perdió la verdadera esencia del conocimiento que estaba ligada a la complejidad. Entonces no podemos estar en la procesión y repicando. O bien pretendemos conocer las complejidades de un tema, o bien pretendemos sus simplificaciones. Las dos juntas va a ser imposible.
La ciencia no tiene el poder de explicar un fenómeno complejo de manera no compleja. La explicación dentro de lo que se llama marco cognitivo o marco teórico de referencia tiene que tener en su ámbito la misma complejidad del fenómeno que está describiendo. Uno puede sí aproximarse, uno puede sí ilustrar o ejemplificar, pero siempre sabiendo por parte del que emite y por parte del que recibe que hay información que se está perdiendo en el proceso. Como divulgador de la ciencia me he visto enfrentado muchas veces a esta dicotomía. Hasta dónde ser fiel a la complejidad del tema y hasta dónde hacer concesiones para que los lectores encuentren una lectura entretenida y en un medio masivo, como puede ser un portal de internet, ese artículo no se pierda. Generalmente el decante es hacia el entretenimiento y la amenidad y no es una pérdida, simplemente es necesario saber que en ese momento se está haciendo una concesión y que lo que uno recibe es apenas una pincelada de la totalidad del cuadro. El cuadro en sí es mucho más grande, es mucho más complejo y requiere una cierta distancia para ser apreciado. Entonces, desconfiemos de los que nos dicen que es muy sencillo entender a la ciencia. Como nos dijo el doctor Fajardo, desconfiemos de los que ponen a todos los pergaminos por delante, de los que como un pavo real exhiben 4 o 5 títulos y cargos universitarios que si uno los busca no siempre los va a encontrar. Pero por sobre todas las cosas, desconfiemos de la gente que trata de convencernos con demasiada insistencia. Los dueños de la verdad, que son pocos, si es que hay alguno, no necesitan convencer a nadie porque están seguros de lo que saben. Lo más seguro es que si alguien gasta demasiada energía en convencernos de algo, haya algo sospechoso. Ejerzamos el derecho al pensamiento crítico, no nos dejemos convencer y por favor, vacúnense. La semana que viene nos continuamos resistiendo a la nada en Charlas de Mentes. Hasta el domingo.